Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Mayra Alejandra Cortés Angulo. A continuación presento la exposición para la actividad complementaria número 2 de revisoría fiscal. Entonces, en esta actividad vamos a hablar sobre la revisoría fiscal en Colombia, cómo erige un mecanismo de control y vigilancia, el cual es esencial para garantizar la transparencia, la confiabilidad y la legalidad de la información financiera y administrativa de las entidades. También como su ejercicio demanda no solo un sólido conocimiento técnico normativo por parte del contador público, sino que también es un perfil ético, humano e integral. En esta actividad vamos a profundizar sobre los aspectos legales que definen el rol del revisor fiscal, desde su perfil profesional y humano hasta los procedimientos legales para su nombramiento y su remoción. Hablaremos de sus funciones, sus responsabilidades, las prohibiciones y también sobre el marco normativo que rige su labor. Todo con énfasis en las normas internacionales de auditoría, las NIAS, adoptadas en nuestro país mediante el decreto 2270 del 2019. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de cómo el perfil del revisor fiscal es el guardián de la fe pública y donde hay un equilibrio entre lo que es la competencia técnica y la ética inquebrantable. La base legal y conceptual es el fundamento del artículo 207 del Código de Comercio de la Ley 43 de 1990 en su decreto 2420 de 2015. La misión del revisor es velar por los intereses de la sociedad, la empresa y el Estado, y su firma es un aval de la credibilidad. El perfil humano del revisor fiscal es una ética inquebrantable, donde se basan los 4 principios, que es el principio de una integridad probada, una independencia mental y objetividad, debe tener una responsabilidad social y una confidencialidad absoluta. El perfil profesional es una competencia técnica donde hay una base sólida como contador público, con una actualización continua en lo que es las NIAS, las NIF y la normativa tributaria. Debe dominar lo que es la auditoría, el control interno, el análisis crítico y también las herramientas digitales, para poder así emitir dictámenes precisos en su entorno empresarial y que esto sea dinámico y tecnológico. Las habilidades transversales del revisor fiscal se basan en un conector estratégico, puesto que comunica lo que son los hallazgos con una claridad y una consecuencia a las juntas directivas, ejerciendo así un liderazgo para poder impulsar el cumplimiento de la normativa. También posee una mentalidad estratégica, entiende lo que es el negocio a profundidad y puede identificar los riesgos integrales que van más allá de lo que son los estados financieros. Como conclusión, hablamos de que el revisor fiscal es la síntesis perfecta entre un técnico impecable y un profesional de una moral inquebrantable. Su valor reside en la confianza que inspira, sustentada también junto a su conocimiento y a su ética. Luego hablamos de la elección y legalización del revisor fiscal. Esto es un proceso detallado, entonces inicia el proceso de elección, se realiza una junta de socios o una asamblea donde hay una validación de los requisitos legales. En caso que no se cumpla, se basa con el artículo 207 del Código de Comercio. Para el caso de que sí se cumpla, se continúa con el proceso de verificación de las inhabilidades, se verifican las causales en el artículo 208 del Código de Comercio de la Ley 4390. Si resulta que sí es hábil, que no es hábil, no se procede al nombramiento, pero si sí lo llega a hacer, se hace un nombramiento formalizado, se le comunica o se le realiza una comunicación formal al profesional o al revisor fiscal, se hace una aceptación del cargo, ya si el profesional decide aceptar o no,
Bueno, si no acepta, el proceso se finaliza, pero si lo acepta, la legalización se hace ante la entidad de Cámara de Comercio y ya el revisor entraría en función. Para el proceso de remoción se inicia con una convocatoria a una reunión de los órganos competentes, donde se hace una notificación al revisor fiscal, luego se revisan las causales de remoción, que son unas causales válidas, y cuando no hay, pues está sin causales, se le hace una notificación de no remoción. Cuando hay causales válidas, que son la presentación de pruebas y argumentos, un debate sobre la remoción y ya se realiza el tema de la votación para la remoción si se es aprobada o no. Si no se aprueba, entonces se le notifica que no hay remoción, pero si sí es aprobada, entonces se realiza una elaboración del acta de remoción, se le notifica al revisor y con esto finaliza su proceso. Entonces, acá hablamos sobre las funciones y responsabilidades del revisor fiscal. Sus funciones principales: supervisar que haya debe verificar los estados financieros y hacer un control interno. Auditar mediante unas evaluaciones de procesos y unos exámenes especiales. Brindar una asesoría mediante consejos en cumplimiento normativo, orientación sobre las prácticas contables y también presentar informes, elaboración de unos informes financieros y la presentación de los hallazgos a la junta directiva. Las responsabilidades de él, entonces, son de carácter legal, puesto que debe tener un cumplimiento de la normativa contable y una responsabilidad civil y penal. En la parte ética, la responsabilidad ética debe actuar siempre con imparcialidad. También debe tener una confidencialidad de la información que se está manejando. Y también una responsabilidad profesional, puesto que siempre se debe mantener en formación y debe tener una actualización en la normativa. Finalmente, las prohibiciones son los conflictos de intereses, no debe aceptar ningún tipo de dádivas, ni regalos, ni nada. También debe evitar lo que es el tema de las relaciones personales con los administradores. También una prohibición que es la diligencia, como es no descuidar sus deberes auditables y también evitar una inacción ante las irregularidades. En último lugar, la prohibición es la integridad, que es no falsificar la información y no actuar en beneficio propio. Aquí podemos encontrar el pantallazo del libro que se consultó para la actividad. Vamos a hablar de las NIAs según el decreto 2270 de 2019. Entonces, está la NIA 250, donde se habla de las consideraciones sobre la legislación y las regulaciones, la responsabilidad del revisor fiscal. La NIA 720 nos habla de la responsabilidad en la revisión de la información financiera y también las modificaciones a la auditoría. En la NIA 800 hablamos de lo que son los proyectos de informes de auditoría y los enfoques en entidades específicas. Para la NIA 805 hablamos del tema de auditoría de estados financieros específicos y los procedimientos de auditoría adaptados. La NIA 810 nos habla de la revisión de la información financiera de menor alcance y la dependencia en informes previos. Y la ISAE 3000 nos habla del aseguramiento de la información financiera y la evaluación de los criterios. La relevancia de este decreto 2270 nos establece unos lineamientos de auditoría, nos brinda una mejora de calidad en la revisoría fiscal y también promueve un cumplimiento normativo. Como consideraciones finales, habla de una importancia en el ejercicio profesional y una continuidad en la formación del revisor fiscal. Las conclusiones de esta actividad nos dice que el revisor fiscal exige una combinación de competencias, técnicas rigurosas y un irrestricto compromiso ético, siendo siempre la integridad, la objetividad y el escepticismo profesional unos atributos indispensables para su función. Su proceso de elección y legalización es un procedimiento siempre reglado que involucra a la asamblea, la junta de socios, requiere de una verificación exhaustiva, unos requisitos legales, sus inhabilidades, incompatibilidades, para poder garantizar que sea una persona idónea e independiente.
También hablamos del proceso de remoción, donde está sujeto a causales específicas, se hacen unos procedimientos asegurando que siempre haya una terminación o un nombramiento que no sea arbitrario y que siempre proteja la independencia de ese cargo. Las funciones de él, que son emitir dictámenes, certificar estados financieros, rendir informes. Estos son de naturaleza pues un poco compleja y pues conllevan una responsabilidad legal, civil y disciplinaria. Las prohibiciones que son asumir funciones administrativas en la entidad auditada, esto es crucial para que pueda salvaguardar la independencia mental y la apariencia, que es un pilar fundamental de su labor. Una correcta consulta y utilización de la literatura que realizamos, los libros que consultamos. Es una práctica académica muy profesional, necesaria para mantenerse actualizado en los marcos normativos y técnicos. El decreto 2270 de 2019 nos representó un hito sobre la estandarización de la práctica de la revisoría fiscal en Colombia, adopta formalmente la aplicación de las NIAs, el uso de herramientas gráficas como las infografías, los mapas conceptuales nos facilitó la comprensión y la asimilación de estos procesos, las funciones y los marcos normativos que rigen la revisoría fiscal. Con esto termino mi actividad. Muchas gracias, profe.